Entonces, bueno, ahora vamos a mirar un poco todo lo que ya nos comentaba Edgardo, más en la práctica, ¿ya? Todo lo que es la simplificación de la gestión, la recopilación de información, la toma de datos, en dónde van a estar, ¿cierto? La, la fuente de nuestros datos y toda esa recopilación, ¿cierto? Que hablábamos a través de lo que es el Business Intelligence, es lo que vamos a mirar ahora a través de nuestra plataforma y cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a mirar, ¿ya? Entonces, como ahí comentaba, ¿verdad, Edgardo? Nosotros tenemos que recopilar la información, obviamente, para ver todo este análisis, ver nuestras gráficas, poder crear informes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros a través de nuestra plataforma tenemos un ejemplo acá, en donde podemos llevar nuestra data a través de un diagrama, a través de un flujo que obviamente es customizable, es configurable para cada una de las organizaciones, ¿verdad? Entonces vamos aquí a hacer un ejemplo para que obviamente vayamos a ver de dónde van a salir estos datos, ¿cierto? Entonces aquí, claro, yo puedo tener la recopilación de datos, voy a tener el flujo de información, un ejemplo en la gestión de mis hallazgos, ¿verdad? En donde yo voy a tener un ciclo, por ejemplo, de mejora continua. Entonces aquí yo voy a detectar mis posibles hallazgos dentro de mi organización. Puedo, a través de esto, tener una priorización de procesos, ¿ok? Entonces decir, claro, este nuevo hallazgo, ¿ok? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál fue, en este caso, los parámetros para yo poder hacer esta gestión? Puedo tener a través, si sus organizaciones tienen variadas sedes, varias instalaciones, también vamos a poder, ¿cierto?, tener este filtro, ¿ya? Recuerden que estamos haciendo la recopilación de datos, la toma de datos en un inicio, obviamente, para luego en alimentar nuestro business. Ok, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de hallazgo, por ejemplo, vamos a tener? ¿Es una no conformidad? ¿Es una oportunidad de mejora? ¿Ya? Entonces, todos estos campos en que ustedes están mirando son customizables, ¿ya? Va a depender, como yo les decía, de cada organización. Estamos poniendo un ejemplo, entonces, claro, yo puedo describir un ejemplo acá, se evidencian fallas, etcétera, ¿ya? ¿Qué requisito he estado teniendo, por ejemplo, en este hallazgo? Tomado quizás de lo que es específicamente lo que hablábamos a través de la ISO 9001, ¿verdad? Entonces, claro, yo acá puedo decir, ok, estoy evidenciando un hallazgo, quizás se evidencian fallas en mi documentación, qué sé yo. Entonces, claro, acá pongo cierto en qué requisitos quizás pueda estar fallando, pongo mi requisito acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces acá yo empiezo a alimentar, empiezo, ¿cierto?, a recopilar la información a través de un registro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fuente del hallazgo? Evidentemente puede ser una auditoría interna, una auditoría externa, quizás una evaluación de incumplimiento de un reglamento, etcétera, ¿ya? Entonces, también vamos a tener en estas notificaciones, que también las podemos tener en nuestra plataforma, todo todo para, obviamente, simplificar nuestra gestión, ¿ya? Entonces, todo esto, a través de esta información, podemos, ¿cierto?, notificar a aquellas personas que van a tener cierta participación y que obviamente tienen que ser informados a través de acá de la plataforma que existe un hallazgo, que hubo una falla, etcétera, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos toda la información, voy a volver un poco al inicio para mostrarles en detalle ya cómo se va formando y cómo se ve esta información a través de un registro, ¿ya? Entonces, una vez que yo completo mi registro principal, esto se va formando, ¿cierto?, a través de etapas en que yo voy a ir gestionando. Entonces, como yo lo puedo ver acá,
tengo actividades, voy a tener, ¿cierto? Yo lo que ya llené, si es una no conformidad, puedo tener evidencias, ¿verdad? Puedo tener lo que yo les decía, la información, poder enviar correos, la fuente, etcétera. Luego de esto, obviamente, cuando yo registro en este caso un hallazgo, una no conformidad, ¿qué tengo que hacer? Mi análisis, ¿verdad? Voy a tener un análisis, en este caso si es un hallazgo, válido o no, qué tipo de requisito es, si es normativo, si es contractual, ¿verdad? Entonces toda esa información, todo lo que ya veíamos teóricamente, ¿cierto? Lo que hablaba Edgardo, lo vamos a poder trazar y vamos a poder ingresar a través de nuestra plataforma todo lo que es el registro de una no conformidad. Bien, además de esto, ya vamos a aquí, para que lo veamos más en concreto, ya voy a poder tener la toma de decisiones, en este caso, de las acciones inmediatas, ¿ok? Entonces puedo tener una acción realizada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Entonces toda la información va quedando acá. Tengo, ¿cierto? Las evidencias. Puedo subir evidencias para que me quede, ¿cierto? Toda la información guardada. Voy a poder tener, ¿cierto? La información aquí que yo estoy necesitando. ¿Ven? Como yo ya les decía, qué requisito es el que yo estoy abarcando, ¿cierto? A través de esta no conformidad. Luego voy a tener acá la verificación de eficacia. Todas estas etapas se van, ¿cierto? Guardando, se van añadiendo en este caso en mi registro. Las acciones son eficaces, no son eficaces, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo haya realizado, ¿cierto? En mi análisis, en mis acciones inmediatas, si correspondían. Si afecta algún riesgo, si no afecta, si se identificaron nuevas lecciones aprendidas, ¿ya? Observaciones al respecto, evidencias que yo tenga que analizar. Entonces, toda la información va yendo y se va analizando dentro de la información aquí de la plataforma. Entonces yo voy aquí actualizando, ¿verdad? Voy pasando etapa por etapa. Cada una de estas etapas también va a tener responsables, va a tener una fecha en donde yo voy a decir, ok, estas personas tienen que analizar esto, las fechas, ya todo se va analizando. Lo mismo que yo les decía, las prioridades, si hay probabilidad por impacto, todo eso lo podemos hacer directamente acá. ¿Ya? Entonces también podemos ver, ok, cuáles son las lecciones aprendidas de esta no conformidad, de este hallazgo, etcétera. ¿Ya? Entonces yo puedo relacionar, ¿verdad? Las lecciones aprendidas que, en cierto, pueden haber aparecido a través de esta no conformidad, a través de lo que yo hice, por ejemplo, en mi auditoría interna. Entonces todos los voy registrando, ¿verdad? Todo va quedando, toda la trazabilidad, toda la información acá va a estar, ¿cierto?, en nuestro registro, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tenga las lecciones aprendidas, verifiqué, ¿verdad?, que las acciones fueron eficaces, hice mi análisis, toda la información acá, de hecho también puedo analizar, por ejemplo, a través de herramientas que me permiten analizar 5 por qué, Ichikawa, ¿verdad? Acá les voy a mostrar un ejemplo que está bastante ahí más completo. Entonces ustedes, todo esto, que es lo que decíamos, que es previo, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora, que es previo al análisis de datos y a la toma de informes a través del business, ¿ya? Entonces, claro, acá tengo toda la información ya registrada. Tengo, en este caso, si tengo que analizar, ¿verdad? Las distintas metodologías que yo puedo utilizar, por ejemplo, los 5 por qué, cuál fue la causa raíz. Tengo planes de acción que van a ser cierto registros y gestión a través de las distintas responsabilidades de la organización que me van a permitir, ¿verdad? Poder gestionar y dar responsabilidades a las distintas personas de la organización para que puedan llevar a cabo estos planes de acción a través de fecha. Entonces,
todo esto queda a través de este registro que yo les estoy mostrando. ¿Ya? Lo mismo que veíamos en un inicio. La verificación, las lecciones aprendidas, etc. ¿Ya? Esto, obviamente, yo lo voy a tener a través, en una aplicación específica, ¿verdad? En donde yo puedo tener, como yo les decía, las distintas sedes y sus organizaciones obviamente tienen ese filtro. Tengo un tipo de hallazgo, la descripción, la criticidad, la detección, las distintas herramientas que se pueden llevar a cabo para analizar estas no conformidades, planes de acciones, etcétera, ¿ya? Y esto, como yo también les comentaba, a través de un flujograma que es configurable para cada uno, que es adaptable, ¿cierto?, para cada una de las organizaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo, entonces, una vez que yo tengo la recopilación de información, tengo esta toma de datos, ¿verdad? ¿Cómo ahora yo puedo ver específicamente? Vamos a entrar acá y puedo entonces ver mi BI. Vamos a ver acá. Vamos a entrar aquí. Entonces acá nosotros vamos a tener las hojas, mi hoja de datos. Entonces vamos a entrar aquí para que ustedes puedan ver ya cómo, en el caso que se vería, ¿cierto?, toda la información que yo puedo haber reportado. ¿Ok? Entonces, esto es toda la información que yo recopilé, ¿verdad?, en toda lo que yo tengo a través de mi fuente de datos, que yo en este caso les puse de ejemplo, que eran mis no conformidades, por ejemplo, lo voy a llevar a través a mi, en este caso, a mi Business Intelligence, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo ver acá? Ok, los hallazgos de mi sistema de gestión, por ejemplo, abarcados al sistema de gestión de la ISO 9001, ¿ok? Entonces, claro, puedo tener respaldos acá, decir, ok, quizás en qué normativa lo pudimos ver, dónde se halló este hallazgo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver de forma bastante interactiva la información. Ya acá tenemos, por ejemplo, un 70.8%. Pudimos ver quizás que los datos más significativos estaban a través de la ISO 9001. Tenemos los hallazgos por mes, ¿ya? Entonces aquí yo puedo, claro, filtrar, puedo ir mirando, ¿cierto? De hecho, podemos ver acá, ampliar esta información y ver de forma más amplia la información. ¿Ya? El origen de la detección, ¿dónde ocurrió, por ejemplo, estas incidencias? Como yo les mostraba, a través de la toma de datos, que eran estos hallazgos, ok, en auditoría interna, a través de una auditoría externa, o sea, a través de los procesos. Entonces yo voy a tener toda la información, toda esta toma de datos la puedo ver, que me va a permitir, ¿cierto?, llevarla quizás a un informe, a llevarla a la alta dirección, quizás a mostrarla en gerencia. Entonces, todo este análisis es lo que yo puedo ver y donde yo puedo sacar todo el provecho a través del Business Intelligence. Por ejemplo, acá lo que yo les decía, el origen de detección. ¿Ok? ¿Ven? Puedo mirar rápidamente dónde fue el porcentaje de incidencias con mayor residencia. Entonces, por ejemplo, acá también puedo verlo, puedo mirar, ¿ya? El tipo de acción. ¿Ok? ¿Qué tipo de acción? ¿Es correctiva? ¿Es de mejora? ¿Es preventiva? ¿Ya? Todo esto van a ser de lo que venga de la toma de datos donde yo recopilé mi información, ¿ya? Entonces, claro, ustedes ahí pueden obviamente tener distintos datos dependiendo de la información que yo vaya ingresando, ¿ok? Tengo los hallazgos por mes, si procede o no. Ya tengo aquí también otra hoja de datos, por ejemplo, si es un tipo de acción correctiva, de mejora, la fecha de ejecución de las actividades que yo también les mencionaba, porque obviamente, por ejemplo, si yo estoy haciendo
encuentro una no conformidad, esta no conformidad también va a tener y va a llevar un tipo de acción, tiene que llevar una gestión, ¿verdad? De un plan de acción, cómo yo voy a mejorar para que no vuelva a reincidir, ¿cierto? Esa incidencia o no se vuelva a repetir, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar en ella. Ok, tengo la información, ok, ahora lo llevo, ¿cierto? A, a mi gráfica, a mi información, que esto me va a permitir mirar rápidamente dónde están, ¿cierto? Cómo se ha llevado esa gestión de tipo de acción. Ya ahí también puedo mirar, ¿cierto? De hecho, puedo, si quiero, puedo compartir esta información. Ok, tengo los responsables, por ejemplo, de las acciones, ya que se va alimentando, ¿ven? A través de estas gráficas. Ustedes también ahí podemos ver, ok, ¿cuál es la mejor gráfica? Obviamente para que la organización y todos los operadores, los usuarios puedan entender. Si aquí el objetivo, ¿verdad?, es simplificar la gestión de lo que yo estoy realizando, de mis hallazgos quizás, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ok, tengo el número de hallazgo en que son 61. ¿Cuántas acciones, cuántas efectivamente yo he gestionado? ¿Quiénes son los responsables que han efectivamente ejecutado las acciones? Ya aquí yo tengo toda la información. ¿De dónde se alimenta la información? Ya se alimenta de esto, ya de este es de mi toma de datos. Entonces yo puedo llevar toda esa información acá, a mi BI. ¿Ya? Entonces aquí, claro, yo puedo ir haciendo los filtros, puedo ir mirando rápidamente, puedo hacerlo más interactivo, ¿verdad? Que es importante. Y como yo les decía, de hecho puedo descargar la información a través de un PDF, ¿verdad? Que a mí me permite tenerlo a través de un informe. Puedo compartirlo también, si es que yo así lo requiero, puedo compartir la información, ¿ya? Y obviamente mirarlo de una forma más dinámica, ya que eso es lo importante. Puedo ir mirando también, por ejemplo, el estado de los hallazgos. Ok, solamente quiero ver aquellos que han sido completados efectivamente y ya obviamente la data va cambiando, ¿ven? Entonces, del total, por ejemplo, de hallazgo, vamos ahí, del total de hallazgo, ok, puedo ver todos los responsables, por ejemplo. El filtro acá. ¿Ya? Y puedo ver, ok, quiero ver las completadas. No, sabes que quiero ver todos los pendientes. ¿Ya? Esa es lo que yo puedo analizar. Esa es la gestión completa que a mí me va a permitir, ¿cierto? Llevar lo que es importante a través del business. Yo puedo tener una ejecución completa, un análisis completo de la información a través del Business Intelligence, ¿ya? Y eso obviamente que me va a poder mejorar en mis organizaciones es simplificar mi gestión, porque eso es lo que queremos abarcar, que es el ciclo de la mejora continua, ¿ya? A través de mi análisis, a través de ir mejorando, ¿cierto? En toda la información que yo voy entregando, ¿ya? Y como yo les decía, toda esta información, ¿verdad? Se va a ir alimentando, ya sea a través de una aplicación, en este caso hallazgo, no conformidades, ciclos de auditorías, qué sé yo, ya todo lo que pueda abarcar, ¿cierto? Lo que es la ISO 9000, ya eso lo podemos ver a través de esto. Entonces aquí, claro, yo puedo ir sacando los filtros y voy ahí manejando, que me hace bastante interactivo y simplificando la información de los datos. ¿Ya? Y aquí tengo, por ejemplo, 2 hojas, ya que ustedes pueden ver acá, en donde puedo ver el estado, los hallazgos, que en este caso es la normativa, como yo les mostraba, el origen de detección, los tipos de acción, ¿ya? Y acá obviamente es lo que es primordial, que son las responsabilidades de que estas acciones, en el caso que, ¿cierto?, las no conformidades tengan un análisis más en detalle qué son las acciones, también se van a poder llevar a cabo a través de lo que es mi business, ¿ya? ¿Ven? Entonces acá también puedo ver el estado actual, si tienen planes de acción, cuántos llevan un plan de acción,
cuántos están llevando un análisis de causa, cuántos aún están en revisión, ¿ven? Entonces acá yo lo único que voy, ¿cierto? Seleccionando para tener la verdadera, en este caso la realidad de cómo se está llevando, cómo se está gestionando mi análisis a través de la organización, en los distintos departamentos, en las distintas instalaciones, que es súper importante, ¿cierto? Tener esa información real, ¿ya? Real al momento. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, y esto todo lo vamos a poder tener en un mismo servidor, que en este caso es Innova, ¿ya? Entonces, podemos tener nuestra toma de datos y a su vez, inmediatamente nos va a alimentar a través de la misma información lo que es el Business Intelligence, ¿ya? Así que acá, bueno, eso es lo que yo les puedo mostrar. Ahí queda abierto el panel para cualquier consulta, duda que puedan ustedes tener.